Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos contentos, estamos alegres de la posibilidad de estar reunidos en torno al santo nombre de nuestro Señor. Así que demos gracias a su nombre, preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para dedicar este servicio al santo nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Así que pongámonos en manos de Dios para dedicar este servicio. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Padre, que nos permites despertar, que nos has permitido descanso, Señor, en el transcurso de la noche, que nos has permitido un lugar donde recostar nuestra cabeza. Y Padre, gracias por estas bendiciones. Te pedimos ahora, Señor, que te agrades de este tiempo, Señor, que dispongas en nuestros corazones de lo necesario para tributar este culto a tu santo nombre. Padre, permite igualmente que cada uno de los que participemos descansemos en ti, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros ruegos, Padre, y podamos también descansar no solamente en ti, sino en tus promesas y, Señor, en todo lo que nos has permitido por medio de tu palabra. Permite que ahora este tiempo sea agradable a ti, Señor, que solamente sea exaltado tu santo nombre. Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, cantemos el himno número 1, el himno Santo, 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 del himnario bautista. Es el himnario bautista de Casa Bautista de Publicaciones. Cantemos el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Himno número 1 del himnario bautista, Santo, Santo, Santo. Cantemos y adoremos a nuestro Señor. Santo, Santo, Señor.
Gracias a Dios por su misericordia. Cantemos el himno número 2, Oh Padre eterno Dios. Himno número 2 del himnario bautista de Casa Bautista de Publicaciones, Oh Padre eterno Dios. Himno número 2. Bien, cantamos juntos. Entonemos otro himno, el himno número 3, Te loamos, oh Dios. Gracias a Dios también porque en el transcurso de la semana nos permitió estar celebrando varias actividades a su santo nombre. Y tenemos la actividad el día miércoles de estudio bíblico de 7:30 de la noche a 8:30 de la noche. Es los días miércoles de manera presencial. Lo tenemos
tenemos aquí en las instalaciones de Misión del Calvario, en Arista 1901, esquina con José Clemente Orozco, en el barrio de Santa Teresita, a las 7:30 de la noche, los días miércoles. Los días viernes, el mismo estudio que estamos llevando de manera presencial, lo tenemos de manera digital, de 9 a 10 de la noche, a través de la mensajería del Meet de Google. Esta mensajería, tenemos entonces este discipulado de manera digital. Si usted está interesado, nos puede enviar un mensaje por redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram, por nuestra página vidaencristo.online.church. Ahí nos puede enviar que está interesado en participar en este estudio bíblico de manera digital, y lo podemos entonces revisarlo juntos y estar juntos para ver y estudiar su palabra. Entonces, eso es de manera digital. Los días viernes, los días sábados tenemos las clases para los niños. Estamos terminando las clases de la Gran Aventura, de la Cajita Samaritana, y la clausura será el día 10 de abril, domingo 10 de abril, a las 5 de la tarde, en el parque que está en José Clemente Orozco, contiguo a la clínica número 2. Entonces estamos contentos porque estamos a punto de terminar este servicio de discipulado infantil, y después regresaríamos a las clases regulares de discipulado infantil, que son los días sábados a las 10 de la mañana. Y los días de hoy, domingo, a las 10 de la mañana, tenemos nuestro servicio de adoración, culto de adoración y alabanza a las 10 de la mañana. De 10 a 11:15 de la mañana estamos aquí reunidos para nuestro culto. Después tomamos un pequeño receso de 15 minutos, y de 11:30 a 1 de la tarde tenemos nuestro servicio de escuela bíblica dominical. Ese es de manera presencial, ese no lo transmitimos, para que usted asista también si quiere aprender más de la Biblia y reconocer la forma en que Dios nos habla. Esos son los servicios que tenemos. Adicionalmente tenemos todos los días a las 7 de la mañana el servicio de devocional, que se transmite en vivo a través de la página de la misión a las 7 de la mañana. Tenemos también la transmisión a través de la página vidaencristo.online.church. Ahí puede usted ver estos mensajes devocionales. Tienen una duración aproximada de media hora. Si no lo puede ver a las 7 en vivo, puede consultar en cualquier horario, transcurso del día, y también tener ese tiempo devocional tan necesario que nos es a cada uno de nosotros. Entonces, esos son los servicios que tenemos en el transcurso de la semana, y pues damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, y sobre todo porque nos permite llevarlos a cabo para glorificar su santo nombre. Demos gracias a Dios por ello. Cantemos el himno número 5 a nuestro Padre Dios. Himno número 5 a nuestro Padre Dios, del Himnario Bautista. Bien, cantamos juntos.
su nombre sea la gloria, toda la gloria y la alabanza. Cantemos otro himno, el himno número 7, solo a ti, Dios y Señor. Himno número 7. Busquemos ahora en nuestras Biblias el pasaje que ha de servirnos para la meditación de este momento. Busquemos entonces en el libro de los Hechos, versículos 34 a 42. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 34 al 42. Es el final del capítulo 5, así que vamos a leerlo para tener nuestro tiempo de meditación que hemos titulado La Iglesia anuncia la verdad. La Iglesia anuncia la verdad. Leamos juntos esta porción. Dice la palabra: Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días
se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia anuncia la verdad. Tenemos ahora delante de nosotros el testimonio de lo que ha pasado con los apóstoles, de lo que ha pasado con esta iglesia primigenia. Después de haber sido exhortados y llevados a la cárcel, piden la palabra Gamaliel. Gamaliel es uno de los maestros más importantes del pueblo, siendo uno de los más respetados rabinos. Reconoció que probablemente las señales tenían algún significado, ya que si el Señor estaba detrás de este movimiento, seguramente sería preservado, pero si no, seguramente morirían, porque ya habían eliminado a su líder principal. Pero si fuese de procedencia divina, jamás podrían detener este movimiento. Reconoció Gamaliel entonces que debían tener cuidado para no ser hallados peleando contra él, contra Dios mismo. Según el punto de vista de este maestro judío, la historia de la iglesia ha confirmado que efectivamente ese movimiento es parte de la obra de Dios. El concilio entonces aceptó su consejo y libró a los apóstoles, después de azotarlos y advertirles que dejaran de hablar acerca de Jesucristo. El Señor aún tiene todos los corazones en su mano, y a veces dirige la prudencia del sabio mundano para frenar a los perseguidores. Los apóstoles no se predicaban a sí mismos, sino a Cristo. Esta era la predicación que más ofendía a los sacerdotes. Predicar a Cristo debe ser la actividad constante de los ministros del Evangelio. Consideremos por un momento la reacción de los apóstoles al maltrato que sufrieron. ¿Qué haríamos nosotros en circunstancias semejantes? ¿En qué manera podemos imitar su ejemplo? ¿Cómo respondieron los apóstoles al maltrato? ¿Regresaron a casa a lamentar su aflicción? ¿Oraron a Dios porque que le respondiera por qué habían vivido tal cosa? ¿Buscaron venganza? ¿Se sometieron a las intimidaciones? No. La Biblia nos dice que alabaron a Dios
por haber sido considerados dignos de sufrir por causa de él, y siguieron predicando con denuedo acerca de Jesús. Lo primero que vemos es que la iglesia, al anunciar la verdad, primero influye en todos los niveles de la autoridad. Dice el versículo 34: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. En el concilio, en los maestros y en el pueblo se ve cómo la verdad influye en ellos. Gamaliel dio al Sanedrín un serio y prudente consejo. Es un fariseo de profesión y partido, y doctor de la ley por oficio. A sus pies había aprendido la ley judía Pablo. También se dice de él que era venerado por todo el pueblo, es decir, tenido en muy alta reputación por su competencia, prudencia y ecuanimidad. Gamaliel era nieto del famoso rabino Hillel. Recibió el título honorífico de Rabán, que significa nuestro maestro. Se dice en la Mishnah, que es el comentario de la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que cuando Gamaliel murió, cesó la gloria de la Torá y murieron también la pureza y santidad con él. A pesar de que Gamaliel clasificó a Jesús con 2 rebeldes, había rechazado la evidencia. Dijo que los buscapleitos vienen y desaparecen. Así que les dice que tuvieran paciencia. Este mundo es un campo de batalla en la cual la verdad y el error se hallan en combate mortal. Y a menudo parece que si la verdad estuviera en la horca, mientras el mal se sienta arrogantemente en el trono. ¿Cuánto debía el concilio esperar para ver si este nuevo movimiento sobrevivía? ¿Qué pruebas debían usar para determinar si tendría éxito o no? Sin que importe cómo se lo vea, la sabiduría de Gamaliel fue más insensatez. Pero vemos que la verdad ha influido sobre quienes enseñan la ley. Los fariseos, junto con los saduceos, componían la mayoría del concilio judío. Eran los estrictos guardadores de la ley, no solo de la de Dios, sino también de cientos de otras reglas que agregaron a la ley de Dios. Se cuidaban de la pureza externa, pero muchos tenían sus corazones llenos de motivos impuros. Gamaliel llegó a ser un dirigente de la escuela para fariseos fundada por el rabí Hillel, que era conocida por su tendencia más liberal que de su rival, la escuela del rabí Shammai. Gamaliel era un hombre tolerante y cauteloso, y también servía en el Sanedrín como uno de los sabios consejeros. Josefo se refiere a los saduceos. El historiador Josefo dice: pero ellos no pueden hacer casi nada solos, porque cuando llegan a ser magistrados se adhieren a las nociones de los fariseos, porque de otro modo la multitud no lo soportaría. Gamaliel defiende la causa de los apóstoles como fariseo para conseguir una victoria sobre los saduceos. Actúa como un oportunista teológico, no como un discípulo de Cristo. Creyó que la mejor política era la de consentir. Su verdadera intención era mantener al concilio unido, evitando que se
desgranaran, que se desquebrajaran desde lo más íntimo, desde sus bases. Así, evitando que se dividieran y que los romanos se levantaran. Esto es interesante desde el punto de vista que vemos que Gamaliel tiene una orientación, una motivación muy distinta a lo que pudiéramos ver de primera mano. Los apóstoles eran populares entre la gente y al darle muerte se originaría un alboroto. No obstante, el consejo de Gamaliel al concilio dio a los apóstoles un respiro para continuar con su trabajo. El concilio esperaba que esto aflojaría las tensiones, pero no podían estar más equivocados. También vemos que la verdad influye sobre quien admira el pueblo. Gamaliel, un doctor de la ley, era venerado de todo el pueblo. Murió en el año 57 o 58 después de Cristo. Como hemos visto, él no habló porque tuviera simpatía por la iglesia, sino porque había entendido la forma en que Dios obra soberanamente en la tierra. Se puso de pie y dio instrucciones para que hicieran salir por un momento a los apóstoles, para que el consejo pudiera discutir en sesión privada. En la literatura judaica, Gamaliel es mencionado repetidamente como Rabán Gamaliel el anciano, para distinguirlo de su nieto Gamaliel II, por haber dado sabios consejos respecto a asuntos relacionados con el relajamiento de la observancia del día del reposo y la protección de la mujer en caso de divorcio. Los judíos acudían a él para ser guiados, especialmente en el Sanedrín. Su periodo de influencia fue aproximadamente de los años 25 a 50 después de Cristo. Lucas, quien posiblemente obtuvo la sustancia del discurso de Pedro a través de un miembro del concilio simpatizante con los apóstoles, presenta a Gamaliel como un eminente líder en el juicio de los apóstoles. Lo segundo que vemos es que la verdad obliga a considerar consejo. La verdad obliga a considerar consejo. Versículos 35 al 39. El hecho de que Gamaliel le recordara los fracasos de los revolucionarios Teudas y Judas el Galileo sugiere que el temor más grande del Sanedrín eran los levantamientos políticos. Los apóstoles estaban predicando el perdón de los pecados, pero los líderes religiosos no estaban escuchando. Gamaliel dijo: no había ninguna necesidad de matarlos ahora y convertirlos en mártires. La forma en que el versículo 39 está escrito en el griego sugiere que Gamaliel estaba dispuesto a aceptar teóricamente la posibilidad de que el movimiento cristiano realmente era de Dios. Con su consejo de indecisión, Gamaliel dejó en claro que no había hecho caso al llamado del arrepentimiento ni a la fe. Dejar pendiente un juicio acerca de Jesús es lo mismo que rechazarlo. Esperar a ver qué pasa no es un buen consejo cuando el día de la gracia ha llegado. El Evangelio no estará indefinidamente en espera de que la gente defina sus convicciones. No es bueno dejar pasar el tiempo cuando el día de gracia se ha acercado, cuando el día de la gracia
ha sido mostrado delante de nuestros ojos. Por eso, primero, obliga a tomar decisiones con precaución. Versículo 35 al 37. Y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Gamaliel advirtió a los demás que no hicieran nada imprudente. Tened cuidado, mantened vuestra mente. Gamaliel separa la suya de las intenciones del sumo sacerdote y de los asociados saduceos, dejando en evidencia que él no es parte de las acciones de la asamblea, sino que cumple de asesor. Ve cómo algunos están furiosos hasta el punto que cometerían hasta homicidio, lo cual él, un hombre de moderación, no puede aceptar. Por tanto, con palabras tranquilas y dos ejemplos tomados de la historia reciente, intenta contener los excesos del Sanedrín. Su consejo no indica que fuese cristiano, ni siquiera que fuese procristiano. Se trataba meramente de sabiduría mundana. Los llama varones israelitas, como si dijese: sois hombres y deberías atender a la razón, y sois israelitas y deberías atender a la revelación. Tengan cuidado. Los perseguidores del pueblo de Dios harían bien en tener cuidado de sí mismos, para no caer en el hoyo que han cavado. Lo cierto es que provocó la neutralidad cuando el concilio enfrentaba un asunto de vida o muerte que exigía decisión. Esperar a ver en realidad no es neutralidad, es una decisión definitiva. A pesar de que Gamaliel estaba emitiendo un voto negativo, estaba diciendo sutilmente: tal vez un día. Hay muchos asuntos en la vida que no demandan una decisión valiente de la conciencia, pero cuando enfrentamos un asunto serio de conciencia, es mejor que examinemos la evidencia con todo cuidado. Eso fue lo que Gamaliel se rehusó a hacer. Él perdió la oportunidad de salvación porque convirtió la reunión en un debate trivial en cuanto a insurrectos judíos. A veces ser neutral significa tomar una decisión callada y tal vez cobarde de rechazar la oferta de Dios. Es significativo que el primer grupo mencionado entre los que van al infierno son los cobardes. Apocalipsis 21:8. Las personas que sabían la verdad, pero tuvieron miedo de ser firmes en su posición. Si Gamaliel en realidad tenía miedo de luchar contra Dios, ¿por qué no investigó honestamente la evidencia? Escudriñó diligentemente las Escrituras, escuchó los testigos y pidió la sabiduría de Dios. Lo que algunos llaman precaución, Dios llama cobardía. Los apóstoles eran verdaderos embajadores. Gamaliel fue en realidad solo un político religioso. En aquellos días, Palestina había tenido una rápida sucesión de líderes incendiarios que se presentaron como salvadores de su país y algunas veces como el Mesías prometido. Los casos que cita son dos ejemplos de hombres facciosos y sediciosos cuyos intentos quedaron en nada. El primer caso era de un tal Teudas, versículo 36, quien se levantó, se sublevó, diciendo que era alguien, es decir, persona importante,
un gran profeta o el propio Mesías. Josefo incluye en su obra un relato acerca de un tal Teudas, quien se autoproclamó profeta, que persuadió a una gran masa de gente a juntar sus posesiones y a seguirle al Jordán. Les prometió guiarles a través del río como por tierra seca. Allí, Cuspio Fado, procurador de Judea, y sus soldados lo mataron con él y a un grupo de sus seguidores. Hace notar Gamaliel hasta dónde llegó este hombre, a reunir un número como de 400 hombres, y lo que quedó su alzamiento fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y quedaron en nada. Jesús, el jefe de esta facción, ahora estaba muerto. Si era un impostor, su muerte traerá la muerte de su causa. Teudas era un hombre común en esa época, y sin duda fue otro líder de los celotes, movimiento entre los judíos dedicados a salvaguardar la pureza de la ley y a la defensa del nacionalismo judío. El otro fue Judas el Galileo, otro fanático que había agitado una fracasada sedición entre los judíos, pero que pereció también y cuyos seguidores fueron dispersados. Judas, hombre de Gamala en Gaulánite, provocó una revuelta religiosa y nacionalista, sosteniendo que era de alta traición hacia Dios, el único verdadero rey de Israel, que su pueblo en su tierra pagara tributo al gobernante pagano. Roma aplazó la rebelión, pero el espíritu que le animó siguió vivo y alentó al partido de los celotes a dirigir la rebelión judía del año 66 después de Cristo. El movimiento de Judas no resultó tan inoperante como lo suponía Gamaliel. Durante el reinado del emperador Augusto se levantó un censo, a lo menos en dos ocasiones, uno en el año 6 antes de Cristo y el otro en el año 6 después de Cristo. Toda vez que lleva a cabo un censo, no solo incluía contar la población, sino pagar los impuestos al gobierno de Roma. Los judíos se sintieron resentidos con quienes llevaban a cabo aquella tarea. En este segundo censo tuvieron lugar revueltas en contra del pago de impuestos a Roma. Judas el Galileo encabezó una rebelión durante el segundo censo que hizo Cirenio con el propósito de recaudar impuestos en el año 6 después de Cristo. Ese no fue el censo que tuvo lugar entre los años 4 y 8 antes de Cristo, en el cual nació Jesús. Las tropas romanas, comandadas por Varo, aplastaron esta rebelión. Un resultado de la rebelión de Judas fue el nacimiento del partido de los celotes, al cual, a lo menos, uno de los 12 discípulos, Simón el Celote, pertenecía. Con el segundo ejemplo, Gamaliel advierte a sus colegas: toleren a los cristianos, así como toleran a los celotes. Así bosquejó Gamaliel sus historias en forma paralela. Ambos hombres surgieron, hicieron reclamos, lograron atraer seguidores, pero luego a ambos los mataron. Sus seguidores se dispersaron y su movimiento se desvaneció. Gamaliel, al citar estos ejemplos, estaba actuando como profeta de Dios. El Sanedrín lo escuchó y después de amenazar otra vez a los apóstoles, los dejaron ir. Pero lo segundo que obliga a la verdad es que obliga a establecer una pauta sabia a los hombres impíos. Versículos 38 y 39 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Lucas presentó el papel de Gamaliel con cierta riqueza de detalles.
El principio general que él expuso en su discurso era de un valor enorme para el naciente cristianismo. No hay duda de que a largo plazo lo que es de Dios ha de triunfar, a diferencia de lo que es meramente humano, sin mencionar lo diabólico. Sin embargo, a corto plazo, los planes malvados a veces tienen éxito, mientras que los buenos, concebidos de acuerdo con la voluntad de Dios, parecieran que fallan. De modo que el principio de Gamaliel no es un indicador fiable de lo que es de Dios o de lo que no es. Aquí se encuentra la conclusión y el mensaje central del discurso de Gamaliel. Este influyente fariseo argumenta tenazmente que la enseñanza de los apóstoles puede provenir de Dios. Si es así, él sabía que la enseñanza contradiría la posición de los saduceos que señalan que no existe la resurrección. Es interesante que este discurso fue en un sentido una apología para la iglesia de Jesucristo, dada por un representante de los enemigos de ella. Por tanto, dijo Gamaliel, no tomen ninguna medida hostil hacia estos hombres. Tratar de detener la obra de Dios sería como estar luchando contra Dios. Hay mucho sentido común en esta posición, porque no cabe duda de que ciertas clases de hombres y movimientos pueden ahogarse solos si se les da suficiente sobra. Pero la política amoldada de Gamaliel no es siempre la más sabia, así sea en la vida política como en la vida religiosa. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias del consejo? ¿Cuáles son las secuelas del consejo al enfrentarse a la verdad? Vemos cómo reaccionan, versículos 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La corrección y liberación de los apóstoles. Parte del concilio quería matar a los apóstoles, pero el discurso de Gamaliel contuvo su violencia. Cuando las personas rehúsan lidiar con los desacuerdos a base de principios y la verdad, a menudo recurren a la violencia física o verbal, y a veces a ambas. Lo triste es que esta violencia a menudo se disfraza como patriotismo o celo religioso. Cuando el entendimiento fracasa, la violencia empieza a reinar y las personas empiezan a destruirse unas a otras en el nombre de su nación o su Dios. Gamaliel persuadió al Sanedrín para que no matara a los apóstoles, pero no los convenció para que los trataran justamente. Los apóstoles sufrieron, no recibieron un simple tirón de orejas, sufrieron un terrible castigo. Probablemente recibieron los 39 azotes prescritos por la ley judía. Los apóstoles se regocijaron, aunque el Sanedrín había hecho todo lo posible para deshonrarlos. Los 12 consideraron que era un gran honor sufrir por causa de Jesús y de su verdad. Los apóstoles siguieron con la tarea para la que habían sido llamados. Nunca pararon. La oposición de los hombres quería decir aprobación de Dios, y era en realidad un privilegio sufrir por el nombre de Jesucristo. Ni las amenazas ni los azotes hicieron que dejaran de testificar por Jesucristo. Si acaso esta persecución solo les hizo confiar más en Dios y buscar mayor poder en su ministerio. Los verdaderos creyentes no se dan por vencidos. Ellos testificaban diariamente, no cesaban, se mantenían en ello. Esto quiere decir que aprovechaban toda oportunidad para testificar donde quiera
que estuviera. Todo creyente es un testigo, sea bueno o malo, y nuestro testimonio o atrae a otros a Cristo o los aleja. Es un buen hábito empezar cada día pidiendo al Señor la sabiduría y gracia necesaria para ser un testigo amoroso por Cristo ese día. Los creyentes testificaban en el templo. Después de todo, aquí era donde se reunían las personas religiosas y era más fácil alcanzarlas allí. Estos primeros testigos de Jesús se negaron a permanecer en silencio. Aún en el corazón mismo del judaísmo, el templo de Jerusalén, los primeros creyentes también testificaban por las casas. Así llegaban hasta los que por su edad, mala salud, no podían acudir al templo. Y en casa o de casa en casa, como posiblemente significa, a diferencia de las congregaciones de hoy, estas personas no tenían edificios dedicados a los cultos y a la comunión. Se reunían en diferentes casas, adorando al Señor, escuchando la enseñanza y procurando ganar a los perdidos. Su ministerio continuó sin cesar. Siempre estaban dedicados a la tarea y continuaban desempeñándola conforme Dios les daba oportunidades. El testimonio de la iglesia incluía tanto enseñanza como predicación, y ese es un buen equilibrio. La proclamación debe ir equilibrada con instrucción, de modo que los pecadores sepan qué creer y los nuevos conversos entiendan por qué creyeron. Los creyentes no pueden creer a menos que se les enseñe la palabra de Dios. Jesucristo era el centro de su testimonio. La iglesia primitiva no iba por todas partes discutiendo religión o condenando el establecimiento. Simplemente hablaban de las personas en cuanto a Cristo y les instaban a confiar en Él. Jesús es el objeto directo de la enseñanza y la predicación y evangelización. A Pedro y Juan se les advirtió muchas veces de que no predicaran, pero continuaron a pesar de las amenazas. Nosotros también debemos vivir como Cristo dice, predicar a nuestra fe sin que porte el costo. A lo mejor no nos azotan ni nos encarcelan, pero nos podrían ridiculizar, desterrar o calumniar. ¿Qué tan decididos estamos a sufrir por el privilegio de anunciar el Evangelio a otros? El Sanedrín hizo un llamamiento a los apóstoles, versículo 40. Los azotaron, los amonestaron y después los liberaron. Este pasaje es una prueba de la mano soberana de Dios en la historia. Él puede llegar a utilizar los pensamientos de los que se oponen al Evangelio para guardar y proteger a sus siervos. El astuto consejo de Gamaliel fue una victoria sobre la pretensión saducea. Su sabiduría, conocimiento de la ley de Moisés y el respeto de la población judía le hacen un vocero formidable cuyo consejo es prontamente aceptado. Les mandaron que no hablasen. El Sanedrín repitió la prohibición del capítulo 4, versículo 18, que los apóstoles habían persistentemente rehusado obedecer. No pudieron disimular su rabia, sino que dieron cierto desahogo a su indignación azotándolos. No hay prueba alguna de que Gamaliel consintiese en esto, pues habría sido inconsecuente con su propio consejo, pero no le fue fácil impedirlo. Como si fuesen malhechores, al pensar que con esta afrenta les harían avergonzarse de su predicación y el pueblo se avergonzaría de escucharlos. De acuerdo con la ley de Moisés, un hombre que es hallado culpable de un crimen debe recibir un azote. El juez ordena al reo que se tire al piso boca abajo y así ante su presencia es azotado. Los azotes que recibe el culpable son determinados por el juez, pero en ningún caso deben exceder los 40. Este no era el mismo azote de los romanos que Jesús soportó. Se refiere al azote judío con varas. Era muy doloroso, pero no ponía en riesgo la vida.
Los azotes fueron evidentemente un castigo para los apóstoles por desobedecer la amonestación que les habían hecho anteriormente. Los azotes eran administrados en la parte superior del cuerpo del reo con un látigo hecho de piel de becerro. Un tercio de los latigazos eran dados en el pecho y los otros 2 tercios en la espalda. El reo permanecía de pie, pero en una posición doblada, y el que administraba el castigo se paraba en una piedra más arriba que él. Los golpes eran acompañados con la recitación de versículos de amonestación y consolación de las Escrituras. Lo último que observamos es la admirable valentía y constancia de los apóstoles para predicar la verdad. Esto nos da un cuadro, versículos 41 y 42, esto nos da un cuadro vívido de lo que era la iglesia primitiva. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el versículo 42 puede verse el evangelismo en el poder del Espíritu. Los apóstoles, llenos del Espíritu, tenían un propósito único: enseñar y predicar a Jesucristo. Trabajaban de acuerdo al plan divino, obedecieron al mandato de ir y seguían con su obra todos los días. Iban por las casas, tanto en el templo, y estaban impulsados por una pasión impulsiva. Los apóstoles continúan con su testimonio público. La reacción de los apóstoles despierta nuestra admiración. Salieron del consejo con las espaldas cruelmente desgarradas y ensangrentadas, pero llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. La expresión de Lucas es una hermosa antítesis: el honor de ser deshonrado, la gracia de sufrir el oprobio. En efecto, estaban siendo y haciendo lo que Jesús en el Sermón del Monte les había dicho que hicieran, es decir, regocijarse en la persecución. Las reacciones de los apóstoles parecen contrarias a las emociones humanas comunes y corrientes. Cuando en el momento de la ascensión Jesús dejó a sus discípulos, ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Cuando los apóstoles son azotados, abandonan el Sanedrín gozosos. Los seguidores de Jesús miran a la vida desde una perspectiva divina y dicen que sufrir por Cristo es un honor. Estos hombres sabían cómo Jesús sufrió y alabaron a Dios porque les permitió sufrir persecución como su Señor. Si debido a su fe le encarnecen o persiguen, no se debe a que esté haciendo algo malo, sino a que Dios lo considera digno de padecer afrenta por causa del nombre. El propósito de Lucas al escribir Hechos 5 fue mostrar la forma en que Israel como nación seguía firme en su trágico rechazo a Jesús el Mesías. Una vez más Satanás quedó prendido en su propia astucia. Como conclusión, vemos que el consejo de Gamaliel sirvió para devolver la paz, al menos por un tiempo corto. Lucas concluye así su relato de las 2 oleadas de persecución que se desataron sobre la joven iglesia. En la primera, el consejo dictó una prohibición y una advertencia que llevó a los apóstoles a orar al Señor soberano, pidiendo coraje para seguir predicando. En la segunda, recibieron una prohibición y una paliza que los llevó a alabar a Dios por el honor de sufrir por Cristo. El diablo jamás ha renunciado a su intento de destruir a la iglesia por la fuerza. Todavía hoy, con frecuencia, la iglesia es perseguida, especialmente en algunos países, pero no necesitamos temer en cuanto a la supervivencia de la iglesia. Dirigiéndose a los gobernantes del Imperio Romano, Tertuliano exclamó: podrían matarnos, torturarnos, condenarnos, reducirnos a polvo. Cuanto más nos aplastan,
tanto más crecemos. La semilla es la sangre de los cristianos. La persecución purifica la iglesia, pero no la destruye. Si lleva a la oración y a la alabanza, a un reconocimiento de la soberanía de Dios, a la solidaridad con Cristo en sus sufrimientos, entonces, por doloroso que sea, puede incluso ser bien recibido. Aparentemente, en este episodio, los fariseos adoptaron una política de esperar a ver qué sucedía. Al principio, los judíos, como pueblo en general, no rechazaron a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, más bien lo rechazaron como el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo. El punto de choque era la barrera de división entre judío y no judío. La posición de una nueva humanidad en la cual el judío y el gentil no circuncidado vivirían juntos como hermanos era la situación decisiva. Y así es hasta hoy día. Más tarde, como se verá en la historia de los hechos, los fariseos también fracasaron cuando no pudieron abrazar esta nueva humanidad. Por cerca de 20 siglos, el judaísmo y el cristianismo han vivido como dos religiones distintas, algunas veces peleándose entre sí, pero por lo general ignorándose la una a la otra. Por un tiempo, como se nota en los primeros capítulos de los Hechos, Jesús fue predicado como el Mesías prometido en el templo, en las sinagogas y en las calles y hogares de Jerusalén. De hecho, miles de judíos se unieron al movimiento cristiano y las multitudes favorecían la predicación de los apóstoles, tanto que se frustraban completamente los esfuerzos de los saduceos en su deseo de destruir el movimiento. Finalmente, debemos recordar que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Trabajar para la voluntad de Dios nos demanda un costo. Al respecto, la iglesia primitiva estaba preparada para este tipo de sufrimiento por la causa de Cristo. Ellos se regocijaban por el hecho de que valía la pena sufrir desgracias por el nombre de Jesús. En unidad, los apóstoles enfrentaron su primer obstáculo mayor y no dudaron. De hecho, su primera sentencia de azotes era una fuente de gozo más que de tristeza. Ellos habían huido para evitar los golpes que le dieron a Cristo en la noche de su traición. Sin embargo, el dolor del fracaso se fue en aquel momento y por eso se mantenían todavía de pie para recibir los azotes que les desgarraban sus espaldas. Así es como ellos se volvieron los primeros en sufrir por su nombre. Se habían identificado entonces con Él y sus sufrimientos. Con un nuevo poder y sabiduría, ellos continuaron su misión. Imitemos a estos primeros miembros de la Iglesia de Cristo en su convicción, en su decisión, en su denuedo, en su gozo y en su obra. Estemos dispuestos a seguir la misión que nos ha dado a cada uno de nosotros. Cantemos el himno, ahora el himno 9 del himnario bautista, que es Señor, ¿quién entrará? Himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará?
Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos has permitido, Señor, tomar tu palabra, meditar en ella, Señor, y tener este tiempo de reflexión, de exhortación, de ánimo. Y Señor, gracias te damos porque aunque pudiéramos sufrir persecución, deshonra, Señor, o oprobio, permítenos gozarnos en ello. Permítenos, Señor, mantenernos firmes y recordar, Señor, que todas las cosas y en todas las cosas que hacemos por ti y en tu nombre, Señor, hay una recompensa no visible, sino una recompensa celestial y divina, Señor, que proviene de tu mano. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser dignos, de ser tomados en cuenta, Señor, y ser instrumentos en tus manos. Padre bendito, gracias de todas tus bendiciones. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor Salvador nuestro. Amén. Bien, gracias a Dios por su palabra. Él añada bendición en todas las cosas. Así que damos gracias a Dios por las actividades que podemos realizar en el transcurso de la semana. Recuerden que el día miércoles nos vemos aquí en las instalaciones de Misión del Calvario de 7:30 a 8:30 para el discipulado. Si no quiere o no alcanza usted a hacerlo de manera presencial y lo quiere hacer de manera digital, lo puede hacer los días viernes de 9 a 10 de la noche, para que no pierda usted la oportunidad de meditar en la palabra. Los días sábados invitamos a los niños a sus clases. Estamos terminando el discipulado de la Gran Aventura, así que les esperamos los días sábados por la tarde a las 4 de la tarde, y los días domingo a las 10 de la mañana nos vemos aquí en las instalaciones de Misión del Calvario, Millenarista 1901, para nuestro culto de adoración y alabanza. Entonemos otro himno, es el himno número 11, bendice, oh alma, a tu Creador. Himno número 11, bendice, oh alma, a tu Creador. Cantemos juntos. Yeah.
nos has tenido por dignos para formar parte de tu familia, de tus discípulos y de tus hijos. Señor, permite ahora que con esta misma gracia divina podamos de nuevo, Señor, predicar tu palabra como iglesia, que podamos compartir con otros de tu verdad y hablar, Señor, de las grandes cosas que haces en nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Rogamos y pedimos a ti por nuestras necesidades, por nuestros anhelos, Señor, por nuestros deseos, para que tú los cumplas según tu santa voluntad. Gracias, Padre, por todo ello. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Cantemos el himno número 16 para ser despedidos. Himno número 16, engrandecido sea Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Dios les guarde y les proteja en todo el mundo.